Entonces, hoy vamos a tocar, chicos, sobre la inmunidad adaptativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de linfocitos B, linfocitos T, deben recordar, hemos dicho que siempre se originan en... ¿me están escuchando, no ve, chicos? Sí, doctor. Un ratito, chicos. Entonces, vamos a continuar, chicos. Hemos perdido mucho, vamos a volar. Ya, como les decía, chicos, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, que el linfocitos T también se lo conoce como la inmunidad celular, ¿ya? Y la inmunidad humoral sería mediado por los linfocitos B. Entonces, ya hemos hablado, chicos, por ejemplo, hemos dicho que, por ejemplo, tanto la inmunidad innata en la inmunidad adaptativa, tanto los linfocitos B, los linfocitos T, tienen que erradicar la infección a las bacterias, a los virus, a las células tumorales, todo, chicos. Entonces, un poco nos vamos a correr, chicos. Entonces, como les decía la anterior clase, chicos, ya, casi siempre, un ratito, me esperan, un ratito. Ya, como estamos viendo, dice, hoy día nos toca hablar sobre la activación de los linfocitos T. Entonces estaríamos hablando de la inmunidad celular. ¿No ven? En la inmunidad celular están los linfocitos CD4 y el CD8. Y el CD4 todavía, más adelante igual, se van a dar cuenta, se diferencia también en TH1, TH2, TH17. En cambio, los linfocitos CD8 se van a diferenciar en linfocitos citotóxicos, ¿no ve? Entonces, ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, casi siempre es la defensa contra las infecciones, ¿no ve? Tanto en la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa. Entonces, nos tiene que hacer una defensa contra infecciones virales, bacterianas, micóticas y los protozoos. Y todavía deben recordar, chicos, las anteriores clases hemos dicho, por ejemplo, cuando una infección que es extracelular y entonces va a entrar al interior de la célula. En el interior de la célula, como ácido fagocitado, va a presentar al fagosoma y cuando se une el fagolisosoma, ya en el fagolisosoma se va a fragmentar y va a presentar al complejo de histocompatibilidad clase 2. Pero también hemos dicho, como en este dibujo, por ejemplo, estamos hablando de linfocitos T, CD8, y el CD8, chicos, por ejemplo, siempre están encargados de detectar o de la defensa intracelular, el CD8. Y todavía deben recordar, porque esas bacterias, virus que se escapan, por ejemplo, no se dejan destruir. Hemos dicho, hay una proteína, ya, esta proteína, por ejemplo, le va a llevar al proteosoma, del proteosoma, por ejemplo, se va a fragmentar, al fragmentarse va a ir al retículo endoplásmico, luego aparato de Golgi, igual va a ir a presentarse al complejo mayor histocompatible clase 1, ¿ya? Pero, como aquí en este dibujo aprovecharemos, dice, los microbios sobreviven dentro del fagolisosoma. Entonces, escapan diremos, de ese fagolisosoma, porque en el interior del fagolisosoma hay, pues, especies de activos de oxígeno que son tóxicos, que son como antibióticos naturales, el óxido nítrico, de esa manera son eliminados. Pero, por ejemplo, aquí tenemos las micobacterias, las listerias monocitógenes, la legionella, pneumoniae, ya ellos se escapan de esa destrucción de la inmunidad innata y también hasta de la inmunidad adquirida algunos, ¿no ve? Como los protozoos igual, como los hongos, por ejemplo, el Cryptococcus neoformans, como protozoos, como la Leishmania, la Trypanosoma cruzi, que vamos, seguramente ya ustedes han repasado en cardiología, en la enfermedad de Chagas, ¿ya? Y también, como vemos aquí en este dibujo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay algunas enfermedades que están en el interior, ¿ya?
todas las células que son, diremos, que son reconocidas por CD8, son aquellas células que de todo el cuerpo que tienen núcleo, excepto sería los glóbulos rojos que no tienen núcleo. En cambio, para el CD4 hemos dicho de las células presentadoras profesionales como la célula dendrítica, el macrófago o los linfocitos B. Ya hemos hablado de eso, chicos. Pero tal vez para aprovechar esta diapositiva, también hemos dicho, por ejemplo, las funciones de linfocitos T. Por ejemplo, el linfocito T, por decir el linfocito T virgen, se va a convertir en linfocito CD4 o linfocito T helper o linfocito C efector. Y entonces el linfocito T efector, como hace rato hemos mencionado, se va a diferenciar en TH1 y en TH2, TH17. El TH1 es el que más, diremos, controla las infecciones y entonces también va a actuar, diremos, al neutrófilo, a la célula dendrítica, le va a indicar, por ejemplo, que se potencie mejor. Y también el TH1, por ejemplo, es el que va a dar le va a activar también a los linfocitos CD8 y esos linfocitos CD8 que aprenden a reconocer a las células infectadas, a las células que son con cáncer para eliminar por apoptosis, o también tienen tanto la natural killer, los linfocitos CD8 o citotóxicos, porque ellos tienen las gran enzimas en las perforinas. Entonces, cuando hacen, diremos, cuando bombardean con sus perforinas, hacen poros por varios lugares y una célula infectada, entra el líquido extracelular al interior, de ese modo elimina, ¿ya? O los gran enzimas, que son proteolíticos, también entran al interior de la célula, de esa manera destruye. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a una célula epitelial que tiene núcleo y estos van a ser reconocidos por CD8, ¿ya? Y no se olviden, por ejemplo, los virus siempre necesitan estar en el interior de la célula, de esa manera se multiplican en millones, ¿ya? Los virus. Pero también hay algunos virus, algunas bacterias escapan, por ejemplo, no son detectados por CD8 y entonces tenemos entre ellos las riquecias, también tenemos el Plasmodium falciparum y también el Cryptosporidium parvo. Ya esos tipos de gérmenes se escapan del fagolisosoma. Entonces aquí tenemos, chicos, por ejemplo, dice fases de la respuesta de linfocitos T. Entonces, cuando hablamos del linfocito virgen, ya no vamos a tardar mucho, chicos, el linfocito virgen siempre está circulando en el ganglio linfático. Toda esa guerra molecular que ven entre nuestras defensas y los microorganismos, entonces siempre está en ganglio linfático, ¿ya? Y dice, dentro del ganglio linfático reconoce al antígeno en los órganos linfáticos periféricos, lo que inicia la proliferación de los linfocitos T y su diferenciación en células efectoras y de memoria. Las células efectoras realizan sus funciones cuando son activados por los mismos antígenos en cualquier tejido. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, el linfocito virgen, al reconocer un antígeno, se va a convertir, ¿ya? ¿Por qué se llama virgen? Ya en la anterior clase hemos dicho, porque no tienen experiencia, diremos, con los antígenos, ¿ya? No tienen una experiencia inmunológica, por eso se llaman vírgenes. Pero cuando ya reconocen un linfocito de virgen, se va a convertir en linfocito efector. Ya ese linfocito efector se va a proliferar, se va a diferenciar, al último le va a vencer a esa enfermedad o a esa infección y lo que va a quedar son las células de memoria. Las células de memoria casi viven meses, años en nuestro organismo y cuando haya la segunda infección, ya las células de memoria reconocen inmediatamente, no tardan como ahora, por ejemplo, hasta formarse células efectoras de memoria. Directamente elimina. Por eso tenemos células de memoria que viven meses, años en nuestro cuerpo. También la fase de inducción, diremos, de la inmunidad celular. Si estamos hablando de la inmunidad celular, estamos hablando de linfocitos CD4, CD8, ¿ya? Estamos viendo aquí, ya hemos dicho todo lo que pasa, por ejemplo, el reconocimiento, todo eso, siempre en el interior del ganglio linfático y también en el vaso, ¿no veíamos hablar?
Entonces, estamos viendo aquí una célula presentadora de antígeno, está llevando, por ejemplo, aquí no vamos a dividir, chicos, ha llevado al interior del ganglio linfático. En el interior del ganglio linfático seguramente ha habido procesamiento, habrá sido extracelular, intracelular, en este caso sería extracelular, y entonces le está presentando al complejo mayor de histocompatibilidad. Hemos dicho el complejo mayor de histocompatibilidad son tres, ya tres, tenemos clase 1, clase 2, hasta clase 3, pero ¿a quién le está presentando este antígeno? Lo está presentando a un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, al reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad que está presentando un antígeno en su receptor TSR, y entonces todavía deben recordar, este solamente tiene un dominio pequeño intracelular del TSR, y entonces necesita de algunos amigos que se llama el CD3 y también la proteína Z. Ellos con sus colas que son largas, que más adelante vamos a ver, van a dar señal al interior de este linfocito T. ¿Para qué? Para que haya proliferación y diferenciación. Entonces, imagínense, este linfocito virgen se ha convertido en linfocito, diremos, efector, un CD4, y este linfocito CD4 automáticamente empieza a formar, empieza a liberar las interleucina 2. Y esta interleucina 2, por ejemplo, también va a estimular, ya hemos dicho, la proliferación y la diferenciación. Pero en este caso también empieza a formar mayor cantidad de los receptores, ya para linfocitos CD4, ya sus receptores, perdón, los receptores para interleucina 2. Ya a eso llamamos como expansión clonal también, tanto en linfocitos CD4 y CD8 también. Luego tenemos, como estamos viendo aquí igual, como es intracelular, diremos, y entonces le está presentando en su complejo mayor de histocompatibilidad alfa y beta, todavía hemos dicho tiene una hendidura, y le presenta al TCR y eso, y tiene sus correceptores, tanto el CD4, el CD8 también, y entonces forman los complejos TCR, ¿ya? Y entonces este linfocito CD8 se va a diferenciar en linfocito citotóxico. El linfocito citotóxico, por ejemplo, ya hemos dicho, reconoce que esa célula está infectada o tiene células de tumor, va a bombardear con sus gran enzimas y también con sus perforinas. Por eso aquí dice muerte de los linfocitos T, por linfocitos C citotóxico por la célula infectada, ¿ya? Y también en el CD4 se van a diferenciar, van al sitio de la infección, ya, pero ya en otra diapositiva vamos a ver, este CD4 ya hemos dicho en TH1, TH2, TH17 se diferencia, y cada uno tiene sus funciones importantes. Ya, entonces ya van a migrar al sitio de la infección y luego llegan a la periferia, pero ¿qué hacen? Hemos dicho que deben recordar los linfocitos CD4, por ejemplo, ellos casi siempre son los que ordenan nomás, ¿ya? Entonces, en este caso, el CD4 le está dando una orden, le está potenciando, por ejemplo, su fagolisosoma a un macrófago, de esa manera que le elimine en el interior, ¿ya? Y también participa ya en la inflamación y también en la muerte del microbio. Las respuestas de los linfocitos T vírgenes a los antígenos microbianos asociados a células consta de una serie de pasos secuenciales que dan lugar a un incremento del número de linfocitos específicos contra el antígeno o a la conversión de los linfocitos T vírgenes en células efectoras y de memoria. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, que este linfocito virgen se va a convertir en linfocito efector, que puede ser CD4 o CD8, ¿ya? Y luego, cuando gana la infección, ya hemos dicho, hay algunos que se quedan, ¿ya? Gracias por la interleucina 12, así se mantienen las células de memoria. Por decir, si una infección, por decir, ha habido un gran positivo, entonces hay una expansión clonal, solamente todos sus genes igualito a ese gran positivos, y cuando vence se quedan las células de memoria. Estas células de memoria viven meses y años. Cuando hay la reinfección con el mismo, diremos, antígeno, como nuestro cuerpo ya tiene células de memoria, inmediatamente lo ataca y lo elimina a esa infección. Cuando hablamos, por ejemplo, de pasos de activación de los linfocitos, hemos dicho, por ejemplo, primero va a haber un reconocimiento, ¿ya? Un reconocimiento. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, tenemos aquí un linfocito T virgen.
Este linfocito T virgen, ahorita no sabemos todavía, porque en nuestro texto dice, por ejemplo, tiene su correceptor para CD4 y también tiene correceptor para CD8. Pero en este caso, chicos, por ejemplo, si fuera extracelular el antígeno, ya, entonces su correceptor le va a potenciar al complejo mayor de histocompatibilidad y entonces va a empezar a formar mayor cantidad de CD4. Y entonces CD4, o si es intracelular, para CD8. Si es extracelular, para CD4 y intracelular, el CD8, chicos. No se olviden. ¿No ve? Y entonces este linfocito T, como estamos viendo virgen, se ha convertido en un linfocito efector. Ya puede ser un linfocito CD4. Y este linfocito CD4 va a empezar a liberar una interleucina, una interleucina que es la interleucina 2. Esta interleucina 2, por ejemplo, también tiene que tener su receptor, ¿ya? Y entonces, gracias a esta interleucina 2 y el receptor, diremos, se potencia la sobrevida todavía de los linfocitos T gracias a estas interleucinas. Entonces, por eso, todo pasa en ganglio linfático, va a haber proliferación y diferenciación. Ya hemos dicho, se va a diferenciar en linfocitos CD4 o CD8. Si es CD4, ya va a activar, por ejemplo, ¿qué funciones cumple? Va a activar al macrófago, le va también a activar a linfocitos B para que empiece a formar mayor cantidad de anticuerpos. También le va a activar este linfocito CD4 al CD8. Y el CD8, hemos dicho, ya también reconoce que hay una célula infectada y entonces elimina con sus, hemos dicho, con sus perforinas y las gran enzimas. El reconocimiento del antígeno y la coestimulación. ¿Qué significa, chicos, el reconocimiento de coestimulación? ¿Ya? El día viernes me comprometo, chicos, vamos a hacer presencial, se los voy a dibujar en la pizarra, cómo es el señal 1, señal 2, señal 3, cómo es un sinapsis inmunológica, para que me entiendan. Porque en nuestro texto un poquito más complicado está, pero ahorita vamos a tratar de hacer un resumen más sencillito, chicos, ¿ya? El inicio de las respuestas de linfocitos T requiere de múltiples receptores de los linfocitos T reconozcan sus ligandos específicos en las células presentadoras de antígeno, como aquí, chicos, ¿ya? Por ejemplo, este lado, imagínense, este es diremos, ahí, por ejemplo, este lado, chicos, imagínense que está las células presentadoras de antígeno. Ya hemos dicho, los que presentan los células presentadoras de antígenos profesionales, ya hemos dicho el linfocito B, los macrófagos y las células dendríticas, pero más siempre se habla de la célula dendrítica del macrófago. Y en el interior del ganglio linfático tenemos los linfocitos T vírgenes, ¿ya? Y entonces, en su membrana, como estaban viendo aquí, pucha, pareciera una maraña de receptores, pero lo más clásico vamos a hacer. Lo primero, chicos, por ejemplo, el señal 1 sería que esta célula presentadora sea un macrófago o una célula dendrítica, ¿ya? O aun cuando sea un linfocito CD4, CD8, pero, por ejemplo, si estamos hablando del clase 2, ya hemos dicho el clase 2, ¿a quién presenta? Al linfocito CD4. Pero, para que me entiendan, chicos, aquí están viendo, por ejemplo, está presentando un antígeno, esta célula presentadora de antígeno puede ser una célula dendrítica. ¿A quién le está presentando este antígeno? Porque tiene que empezar a reconocer este antígeno, ¿quién? El receptor de la célula T. Ya tiene que reconocer a este antígeno. Pero la anterior clase hemos dicho, chicos, por ejemplo, no tiene un dominio, diremos, mayor, por ejemplo, está anclada en la membrana celular del linfocito T virgen, pero el dominio interno o intracelular es chiquitito. Entonces, por eso, para que haya un complejo, sí o sí necesita diremos, otras inmunoglobulinas, otras proteínas, por ejemplo, tenemos el CD3, ¿ya? Estas proteínas, por ejemplo, tienen más largo sus colas, como estamos viendo aquí, intracelular, tanto la célula Z. Y entonces tienen también sus estructuras, por ejemplo, estructuras tirosómicas activadoras del receptor inmunitario, y entonces este se fosforila. Cuando se fosforila, chicos, y entonces va a dar recién la señal. Solito no puede el receptor TCR, ¿ya? O receptor TCR, no puede. Necesita de estos. Por eso también llamamos el complejo TCR, ¿ya? También aprovechando de la coestimulación. ¿Qué significa?
sería el primer señal para que se active este linfocito T, le está reconociendo un antígeno. Necesitamos otro señal, se llama el señal 2. Y entonces tenemos el B1, el CD28, no se olviden, pregunta de examen también, ¿no ven? En la coestimulación. Y entonces esta molécula o esta proteinita del B71, B72, ¿quién va a estimular? Y entonces cuando llega un antígeno, empieza a formar mayor cantidad de B7. Este B7 de la célula presentadora de antígeno, como un receptor, el CD28 se va a unir. Entonces, al unirse con el CD28, se potencia y entonces se llama el señal 2. Pero también aprovechando, ese sería de activación, ¿no ve? Ya que la célula presentadora de antígenos le está dando al linfocito TCD4 para que se active en este dibujo, ¿no ve? Pero, como estábamos viendo, chicos, también hay moléculas que inhiben, ¿ya? Entre esos tenemos, por ejemplo, el CTLA4, que significa antígeno del linfocito citotóxico, que también está en la membrana del linfocito, diremos del linfocito CD4. Este linfocito CD4, ¿qué hace para inhibir? Por ejemplo, con B7, ¿ya? Entonces, en vez que se una para que se active, hemos dicho, ¿no? Con CD28, si quiere inhibir, entonces este CTL4 se va a unir con B7, no se va a unir con CD28, ya eso va a inhibir. Y también tenemos otra proteína inhibidora, que es la proteína 1, ya de la apoptosis, de la muerte de la célula programada, y esto también se une con proteína de muerte L1, L2 ligando, ¿no ve? Y también tenemos en los linfocitos, por ejemplo, hay otras proteínas que, diremos, otras moléculas que ayudan a unirse. Entonces tenemos, por ejemplo, en los linfocitos T, por ejemplo, el antígeno 1 de la función leucocitaria como adición. ¿Ya? ¿Eso con quién se va a unir? Por ejemplo, ya hemos dicho, con molécula de adherencia intercelular. De esa manera se produce la coestimulación. Por eso, como les dije, chicos, la próxima clase en pizarrón yo les voy a explicar más facilito, más sencillito, chicos, pero revisen siempre nuestro texto. Como están viendo aquí, por ejemplo, qué moléculas hay en el lado del linfocito T y también qué moléculas hay en el lado, por ejemplo, de la célula presentadora. Y entonces, repasen, chicos, por ejemplo, aquí tenemos el TCR, el CD3, la proteína Z, el correceptor CD4, CD8, el CD28, CTL4, esos están en la pared del linfocito T. Y en su membrana o en la pared también de la célula presentadora, lo que estamos viendo a este lado. Como dice aquí, reconocimiento de complejo peptídico, complejo mayor de histocompatibilidad. El receptor TCR específico frente al antígeno y el correceptor CD4, CD8 reconocen juntos el complejo peptídico o la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad en la célula presentadora de antígeno, lo cual proporciona la señal iniciadora o primera para la activación del linfocito. ¿Qué significa, chicos? Ya hemos dicho, el linfocito T, ya el linfocito T CD4, CD8, tiene un receptor. Este receptor se llama receptor del linfocito T y todavía ya no vamos a repetir ahora. Por ejemplo, este sí o sí tiene que reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y quiénes tienen el complejo mayor de histocompatibilidad? Clase 1, clase 2. El clase 2 serían las células presentadoras de antígeno, ¿no ve? Que vienen los microorganismos extracelulares. En cambio, las células que tienen una infección intracelular serían el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Hay también clase 3, pero para no confundir, chicos, el clase 1 también se llama antígeno leucocitario humano, clase 1, antígeno leucocitario clase 2. Y entonces, si es el 1, ya el clase 1 tiene que reconocer el CD8, ¿no ve? Porque el CD8 también está ahí en la membrana. Si es clase 2, el CD4. No se olviden, chicos, ¿no ve? Eso nos quiere decir. Estamos hablando de las señales, ¿no ve? Dice la señal bioquímica que conducen a la activación del linfocito T son desencadenadas por un grupo de proteínas ligadas de receptores de células T que forman parte del complejo TCR y por correceptores ya. Entonces, cuando hablamos de un complejo, diremos del TCR, ahí está el receptor TCR, ahí está el CD3, ahí está la proteína Z y también ahí están los correceptores, si es para el linfocito CD4, el correceptor CD4, si es para el 8, el CD8, chicos. ¿Ya? Como aquí. ¿Ya? Dice reconocimiento del antígeno y transducción de señal durante la activación del linfocito T. Como hace rato les decía, chicos, aquí estamos viendo un
una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ¿ya? Puede ser, puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de clase 2, entonces, lógicamente nosotros ya decimos que es profesional, ¿ya? Puede ser un macrófago, una célula dendrítica o linfocito B, pero están presentando, ya no vamos a repetir, chicos, por ejemplo, por qué se llama clase 2, pero está presentando, diremos, al complejo de mayor histocompatibilidad un antígeno, o también podemos llamar antígeno leucocitario clase 1, clase 2. Si estamos hablando de clase 2, ¿a quién le va a presentar? Le va a presentar al TCR. Este TCR está en el linfocito T virgen, ¿no ve? Entonces, este linfocito T virgen también tiene su correceptor, ¿ya? Si estamos hablando de clase 2, entonces ya pues, va a actuar, por ejemplo, el CD4, ¿ya? Si fuera clase 1, entonces el correceptor CD8. Pero para aprovechar, por ejemplo, ya hemos dicho hace rato, por ejemplo, su dominio más es, diremos, intracelular, es pequeñito. No da un señal, no da una, diremos, una activación al interior de esta célula. Entonces, sí o sí necesita de CD3 y también de la proteína Z, y ellos, por ejemplo, en sus colas, como están más largas intracelularmente, tienen algunas estructuras tirosómicas activadoras de receptores de la membrana. Y entonces, gracias a estas enzimas, por ejemplo, va a haber una, diremos, va a haber una señalización, una fosforilización, ya que van a dar señal, ya van a dar señal en el interior de esta célula y de ese modo se va a cumplir la expansión clonal o la proliferación o la liberación, chicos, también, ¿no ve? Dice el papel de la coestimulación. El papel de la coestimulación en la activación de linfocitos T. La activación completa de los linfocitos T depende del reconocimiento no solo del antígeno, sino también de los coestimuladores que están en las células presentadoras de antígeno. ¿Qué significa entonces lo que nos dice, chicos? Por ejemplo, el papel de la coestimulación es muy importante. Si no habría, por ejemplo, la unión el B7 con CD28, casi no funcionaría, no se activaría. Eso es lo que nos ha dicho la diapositiva anterior. Entonces, como estamos viendo, por ejemplo, ya está reconociendo un antígeno. Pondremos un antígeno propio, ya, de nuestro cuerpo. Entonces, esta célula presentadora en reposo, por ejemplo, no hay coestimulación. Si no hay coestimulación, entonces no hay, pues, este linfocito virgen, no hay como se activa, como reacción, ¿ya? Pero también, si hay una respuesta, diremos, si hay una respuesta del linfocito T, hasta si es que empieza, diremos, a querer reconocer, a alterarse, entonces nuestra inmunidad celular da una respuesta, diremos, una apoptosis, ¿ya? Sin tolerancia, sin respuesta. Pero, como estamos viendo aquí abajo, chicos, si se activa esta célula presentadora de antígeno, porque ¿qué tal sería? Hay hartos, diremos, microorganismos bacterianos o virales, y entonces esos van a empezar a formar mayor cantidad, van a estimular mayor cantidad de esta molécula al B7, ¿ya? Este B7, entonces, como el linfocito virgen tiene también el CD28 como receptor, se unen estos dos. Cuando se unen, y entonces se potencia. Y entonces este linfocito que era virgen se va a convertir en linfocito CD4, o linfocito efector, o linfocito CD8, o después de convertirse en CD4, ya hemos dicho, se va a convertir en linfocito T, CD4, ya en los tres, pongamos TH1, TH2, TH17. Pero cuando se convierte este linfocito T por la coestimulación, y entonces lo que pasa, empieza a formar el mismo linfocito, por ejemplo, CD4 o el efector, a formar mayor cantidad de interleucina. Esta interleucina, por ejemplo, va a haber pues la proliferación y la diferenciación de linfocitos, ¿ya? Ese es importante de la coestimulación. Si no habría coestimulación o hay fallas en la coestimulación, entonces estaríamos hablando de las enfermedades, por decirles, de las enfermedades inmunitarias. Los receptores inhibidores. Los receptores inhibidores, como estamos viendo, los receptores inhibidores en los linfocitos T. Los receptores inhibidores son cruciales para limitar y terminar la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué significa, chicos? Como aquí, chicos, por ejemplo, ya hemos dicho, estamos hablando de la proteína de la coestimulación. Diremos para que se potencie esa célula, los linfocitos CD4 o CD8, y entonces sí o sí tiene que haber la coestimulación.
Esa coestimulación hemos dicho que es la unión de B7 con CD28, ¿ya? Pero hay algunas moléculas que bloquean. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, diremos, la pared o la membrana citoplásmica, una célula presentadora de antígeno, puede ser para el TH2, perdón, puede ser para antígeno leucocitario clase 1 o clase 2, ¿no ve? Si es clase 2, es extracelular, tendría que ser de una célula presentadora profesional. Si es clase 1, tiene que ser cualquier célula que tenga núcleo, pero menos los glóbulos rojos. Entonces, hace rato hemos dicho, aquí arriba están, por ejemplo, los que activan, ¿ya? Este es un linfocito virgen, ¿ya? O linfocito T, CD4, pero es un linfocito, a este lado linfocito T. Imagínense cuando llega una bacteria, un microorganismo, le estimula mayor cantidad del CD80 o B71. Y entonces tiene que unirse, ya hay algunas moléculas, se une ya con el CD28. Al unirse con el CD28 se va a activar más todavía, ¿no ve? Ahí se activa, pero también tenemos, no siempre diremos lo contrario, no se va a activar, va a haber inhibición. Entonces, este linfocito T tiene que, diremos, inhibirse, tiene que suprimirse, ¿ya? Y entonces el CTL4, ¿qué significa CTL4? Antígeno 4 del linfocito T citotóxico. Entonces, está en su pared y esto se va a unir con, diremos, se va a unir con B7 1 o B7 2. Entonces ya no se une, le adelanta, se va a unir con B7 1 o 2, y entonces no se junta con el CD28, no se une, y entonces la coestimulación ya no hay, ¿ya? Y también tenemos igualito como CD28, por ejemplo, para activar el ICOS, ¿no ve? Ya este ICOS igual se une con el ligando, entonces activa. Pero tenemos una proteína 1, ya de muerte programada, y entonces se va a unir con proteína de muerte ligando 1, ligando 2, ¿ya? Ese es lo que nos está diciendo, cómo, diremos, se unen la familia, diremos, de la coestimulación. Estímulos para la activación de los linfocitos CD8. La activación de los linfocitos CD8 se ve estimulada por el reconocimiento de los péptidos asociados al clase 1 a complejo mayor de histocompatibilidad y requiere coestimulación y linfocitos T cooperados. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, como aquí estamos viendo, ya, del CD8, pero imagínense también como los linfocitos CD4, ya, pero como estás reconociendo aquí, por ejemplo, los linfocitos T CD4 cooperadores producen moléculas que estimulan la diferenciación del linfocito citotóxico. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando reconoce un antígeno, ya va a haber una coestimulación, ya hemos dicho, pero cuando hay una coestimulación se va a convertir en linfocito CD4. Este linfocito CD4 también se diferencia en TH1, TH2, TH17. Pero el TH1, ¿qué hace? El TH1 le va a dar, diremos, le va a activar a los linfocitos CD8 para que empiece a formar unos linfocitos, diremos, citotóxicos o linfocitos de memoria. Ya hemos dicho que los linfocitos citotóxicos son con sus dos, diremos, bombas atómicas, como gran enzimas perforinas, destroza a la célula infectada o a las células tumorales, ¿no ve? Y también, pero cuando le vence ya la infección, con los de CD8, también tenemos las células de memoria, ¿ya? Las vías bioquímicas, estas vías bioquímicas, chicos, por ejemplo, dice, o me voy a apurar, falta 10 minutitos, las vías bioquímicas de la activación del linfocito, ¿ya? Entonces, al reconocer el antígeno, también hay una coestimulación. Los linfocitos T expresan proteínas que participan en la proliferación y diferenciación y funciones efectores. Como aquí, chicos, por ejemplo, proteínas producidas por los linfocitos T estimuladas, ¿no ve? Tenemos aquí la concentración, ¿ya? La concentración de las interleucinas, también la concentración por ejemplo, del FOX, de interleucina 2, del ligando 40, luego se divide. Estamos viendo aquí horas y días. Pero el linfocito T, CR, ya virgen, ya, y también cuando ya es efector,
y tenemos algunas proteínas, en nuestro texto van a repasar. Por ejemplo, hay algunos que también la hacen retardar. Si no, en la otra diapositiva, ¿no ve? Hay retención en ganglio linfático. Hay proliferación, ya hemos dicho la proliferación es diferenciación gracias a la interleucina 2 y también a su receptor. Hay funciones efectoras como CD40 ligando y también hay inhibidor, ¿no ve? Control de la respuesta. Dice, el reconocimiento del antígeno activa varios mecanismos bioquímicos que conducen a la respuesta de linfocitos T, incluidas la activación de enzimas como las sinasas, el reclutamiento de proteínas adaptadoras y la producción y activación de factores de transcripción. Aquí, chicos, por ejemplo, vamos a repasar, chicos, por ejemplo, diapositiva medio complejo pareciera, chicos, pero dice vías de traducción. ¿Qué significa, chicos? Que la señal ha llegado del linfocito T, ¿ya? Se va a dividir en millones, también va a activar el núcleo, todo eso, ¿no ve? Y, en fin, también cómo se va a formar la interleucina 2. Y entonces, estamos viendo una célula presentadora. Esta célula presentadora puede ser clase 1 o clase 2, o también puede ser antígeno leucocitario clase 1 o clase 2. Estamos viendo aquí, está presentado un antígeno, pero ¿quién está reconociendo? Está reconociendo el TCR. Este TCR, al reconocer, por ejemplo, ya no vamos a hablar, chicos, no hemos dicho, por ejemplo, proteína alfa, beta, nada. Y también tiene sus correceptores, tanto para el CD4, CD8. Pero tenemos una proteína que se llama tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa, por ejemplo, ya hemos dicho también el complejo, el CD3 y la proteína Z tienen sus estructuras tirosómicas activadas de receptores inmunitarios. Entonces, hay una fosforilación. Y también está una proteína, la proteína 70, diremos, activada Z. Y esto, por ejemplo, también en la pared hay otra proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora también está, por ejemplo, el fosfatidil inositol, ¿ya? Este fosfatidil inositol se une también en la fosforilización, también la fosfolipasa C gamma 1, ya todo esto, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Diremos, hace unas señalizaciones gracias, diremos, ayudándole al receptor TCR. Hemos dicho que su dominio es pequeñito, pero toda esta reacción, toda esta señalización tiene que pasar. Por ejemplo, hay factor de intercambio de trifosfato de guanosina, en fin, todo eso, ¿qué va a hacer? Y entonces vamos a pasar a intermediarios bioquímicos. En los intermediarios bioquímicos, por ejemplo, tenemos a fosfolipasa C, gamma 1, este se activa. Entonces, al activarse, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Y entonces, a nivel del retículo endoplásmico, se libera el calcio citosólico, aumenta. Y entonces, al aumentar el calcio, por ejemplo, se une este calcio del retículo endoplásmico con calmodina activa. Y esta calmodina activa se va a unir con calcineurina. Y este calcineurina, por ejemplo, también diremos hay una enzima, se va a eliminar gracias a calcineurina los fosfatos. Y entonces estos fosfatos, por ejemplo, se eliminan y este factor nuclear activador del linfocito T va a entrar al interior de esta célula, de este linfocito T. ¿Para qué? Para que se una con los protones y también los genes y también de los linfocitos T, y también de esa manera va a haber la proliferación, diferenciación y también la formación de interleucina 2. ¿No ve? Ese es todo este paso. Pero como estamos viendo aquí, hay diacilglicerol y también, por ejemplo, esta vía también, chicos, mira, hay intercambio de trifosfato de guanosina, y también hay algunas moléculas, por ejemplo, como RAG, son moléculas, proteínas ligadoras, y estos, por ejemplo, al unirse, van a empezar a formar, por ejemplo, la sinasa reguladora del señal extracelular, ¿ya? Y también con sinasa y un amino terminal. Y estos que van a hacer, los tres, tanto como activación del fosfatidil inositol, ya sinasa, y también van a empezar a formar como la serenatrionina, y también, por ejemplo, diana molecular de rapamicina. Ya, actualmente, por ejemplo, rapamicina
ya han hecho los genetistas, los ingenieros, por ejemplo, tenemos un medicamento que se llama sirolimus. Esos sirolimus, por ejemplo, es para, diremos, ya manejan en rechazo de injertos. Como aquí también como calcinina en orina, para que no se active el calcinina en orina, ahora ya hay inhibidores, por ejemplo, tenemos como la ciclosporina o tacrolimus, también en el rechazo diremos, de injertos, de esa manera están manejando, diremos, esos medicamentos, ¿ya? También tenemos el papel de interleucina 2 en los receptores, nos falta 4 minutitos, en los interleucina 2, ¿ya? Como estamos viendo, ya hemos dicho que la interleucina 2 el que hace la proliferación y diferenciación de linfocitos T, pero para que haya todo la interleucina 2 necesitamos la coestimulación, que tiene que haber unión entre B7 y CD28, ¿no ve? Primero el antígeno señal 1, señal 2 sería eso. Y este linfocito virgen se ha convertido diremos, en efector, y entonces empieza a formar mayor cantidad de interleucina 2 y también los receptores, ¿ya? Y de esa manera, por ejemplo, ¿para qué forma? Porque haya diremos, de esa manera la sobrevida, mayor vida, para que les dé a estos linfocitos T vírgenes, se han convertido en CD4, CD8. Por eso hay secreción de interleucina, hay expresión de los receptores y también, diremos, los receptores, por ejemplo, alfa y beta, de afinidad alta, afinidad baja. Hay problemas de diferenciación. Y también expansión, declinación de respuestas de linfocitos. Expansión clonal, ya hemos dicho, por ejemplo, hay número de linfocitos específicos, ya suben, diremos, casi más de 10 millones, aquí 6 ceros, pero eso se hace ya en los primeros días, ya, tanto los linfocitos CD8 y CD4, pero más siempre participa el CD8. Y también, diremos, hay homeostasis, a equilibrio cuando ya ha vencido más de 2 semanas la infección, y entonces células de memoria pueden vivir meses o años, ya hemos indicado. Diferenciación de los linfocitos T vírgenes en células efectoras. Parte de la descendencia, ya parte de la descendencia de linfocitos T en proliferación que han sido estimulados por el antígeno, se diferencian células efectoras cuya función es erradicar la infección de algunos cánceres. ¿Qué significa, chicos? Entonces, este linfocito virgen tiene que diferenciarse en efectora, será CD4 o CD8, pero tiene que eliminar a la infección y también a los de cáncer, ¿no ve? De esa manera se controla, chicos. Como aquí, por ejemplo, estás viendo aquí la migración, chicos, por ejemplo, en la migración de vírgenes efectores, y entonces toda la guerra pasa en el interior del ganglio linfático. Del ganglio linfático, tanto CD4, CD8, hay con algunas proteínas más, tienen que ir al sitio de la infección. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, en linfocitos T tenemos las selectinas, tenemos el antígeno 1 de función leucocitaria, el CCD4, ¿no ve? Que son quimiosinas a nivel del interior o también en la pared de los linfocitos vírgenes hay. Y también, pero a nivel del endotelio también estos son. Y entonces, cuando van al sitio de la infección, se tienen que unir. Este es lo que estamos viendo en las diapositivas. Los linfocitos T efectores migran a los lugares de infección porque expresan moléculas de adherencia y receptores para que miosinas que se unan a los ligandos expresados mostrados en el endotelio vascular en sitios de infección. ¿Ya? Por ejemplo, desarrollo del linfocito CD4. Como estamos viendo, por ejemplo, el linfocito CD4, ya hemos dicho, en el interior del ganglio linfático, ya se va a convertir en TH1, TH2, TH17. ¿Ya? Y todavía es otro, y hemos indicado, por ejemplo, van al sitio de la infección y de esa manera eliminan al microbio. En cambio, el linfocito CD8 se va a diferenciar ya también el linfocito CD8, hay algunos que se quedan con el nombre del linfocito TH folicular, ¿no ve? Del CD4. ¿Y estos qué hacen? Estos son los que van a ordenar para que, diremos, para que empiece a formar los linfocitos B, los anticuerpos, ¿ya? Y también tenemos a los linfocitos CD8 se diferencian en citotóxicos, igual pueden ir al sitio de la infección, ¿ya? Esta sinapsis inmunológica les voy a mostrar, vamos a hacer un 5 minutitos en pizarrón el día viernes, va a ser presencial, y para que vean, chicos, seguimos en este cuadrito. En la inmunidad innata, hoy estamos hablando de inmunidad adaptativa de los linfocitos T. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? John. No, todo claro.
Listo, chicos, entonces nos vemos el viernes. Vamos a hacer presencial. 6, repasen, chicos. También la sinapsis inmunológica se los voy a dibujar, chicos. Saludos, hasta el viernes. Chao, chicos. Hasta luego, hasta Chao, chicos, chao, chao.